Saludos, esta es una pequeña videocrítica u opinión hacia un mensaje, un post que publicó pues hace poco el licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, diputado federal por el estado de Tabasco del partido PRD o de la Revolución Democrática. Y bien, pues como vemos en pantalla, pone un tipo de cartel o una imagen donde se muestran dos vasos de agua y dice: ¿sabes qué hacer frente a un cambio de la calidad del agua? ¿Qué hacer frente a un cambio en la calidad del agua? El agua por lo general debe ser sin color, sin sabor, y para conservar estas características se recomienda el lavado y desinfección de tinacos y cisternas cuando menos 2 veces al año. Seguramente esto lo saben bastante gente, o cualquiera con un poco de lógica sabe que todo tiene que lavarse, limpiarse eh, por lo menos una vez al año. Como dicen, una vez al año no hace daño. En fin, continuando con la lectura, nos dice que el SACM o SACM tiene implementado un monitoreo continuo y permanente en la infraestructura hidráulica del DF, incluyendo las tomas domiciliarias, siendo difícil un cambio repentino en la calidad del agua. Sin embargo, pueden existir factores externos que cambien las condiciones originales del agua. Como bien, todo esto iría muy bien si no se enfocara en el Distrito Federal. Debería enfocarse, obviamente, como diputado federal por el estado de Tabasco, debería enfocarse al estado de Tabasco, que es de donde yo también soy, o sea que somos paisanos, y de hecho yo, como lo hago ver en este comentario que le puse, pues yo apoyé a esta coalición, claro, con mi voto, a los diputados, gobernadores, etcétera, de esta coalición. Y como menciono en mi comentario que le dejo, que aquí en Tabasco casi siempre están sobresaturadas las aguas potables. Yo lamentablemente tuve un profesor que trabajaba o trabaja, no lo sé si todavía continúa, en lo que antes era conocido como Zapaet aquí en Tabasco, hoy llamado SAS, me parece, que en realidad nada más le cambiaron el nombre y las instalaciones siguen siendo la misma porquería. Y seguramente también el personal. Lamentablemente, este profesor era pues pedante a la hora de dar clases, malhumorado y hasta algo pues lamentablemente, no quiero ser grosero, pero sí efectivamente era algo homosexual en el sentido del comportamiento hacia los alumnos. Yo les puedo contar abiertamente que, ya que no estoy mencionando quién es, por lo tanto no puedo afectar a su persona, sin embargo, les puedo decir que en una ocasión unos compañeros me invitaron a, pues, ahora sí que como llaman, a ir de parranda a un bar, a un antro, y allí pues este profesor se empezó a insinuar, bueno, no a insinuar, sino que empezó a hablarme supuestamente de una materia que llevábamos, me parece que se llamaba abastecimiento de agua, de aguas potables o algo así. El caso es que este profesor, así como yo estoy haciendo ahorita, me estoy saliendo por la tangente al estar hablando de cosas más o menos subjetivas, pero que dañan efectivamente a la calidad de educación
Vean cómo es todo el mecanismo. Dañan la educación, al sistema educativo, lo dañan y dañan por ende eh, al sistema laboral y al sistema hidráulico en este caso, al tener personal de esa calidad, que si bien no puedo negar que, o no debo negar que este profesor tenía conocimientos a posteriori, es decir, empíricos, de, eh, precisamente de esa materia y de otras materias que también nos dio, casi de manera forzada, porque como les comentaba era malhumorado y como ir retomando el, cuando estaba en el bar con este profesor al cual yo ni siquiera tenía la idea de que iba a ser invitado este profesor por los compañeros. Es decir, yo fui con los compañeros porque me invitaron a mí, pero también invitaron, o uno de ellos invitó al profesor, y al final me dijeron que era porque querían prácticamente hacer la barba, como decimos aquí en México, que es ser hipócritas o lambiscones, lamebotas es también la otra palabra, o lambones, como quieran llamarle, para que les aflojara, vamos a llamar así vulgarmente, les aflojara el examen. En fin, que por cierto luego discutí esto con el propio director, porque tuve bastantes problemas con este profesor Sucho, y con el director y nos dijo que estaba penado o prohibido que los profesores se juntasen con los alumnos en bares y antros y cosas por el estilo, en fiestas, no sé, algo así. En fin, retomando la cuestión del agua potable aquí en Tabasco, o continuando, vamos a continuar con lo que le expreso aquí en mi comentario, le expreso que este profesor se jactaba de tener hasta tratos del tú a tú, o sea, una vez hasta le llamó el propio gobernador, yo no sé cómo, o qué carajos, cómo, por qué lo haría, pero le llamó supuestamente, según él, le llamó el propio ex gobernador y ratero, vamos a llamarle como es un ratero político, Granier. Cuando estaba dando clases, este profesor le llama Granier a este profesor para quién sabe qué, y pedantemente nos dice a nosotros, los alumnos, que en horas de clase, que le había llamado Granier y que le había tenido que decir que él estaba rumbo al trabajo y que ya lo iba a citar, que no sé qué cosa, puras mentiras y puras tonterías, puras pedanterías, en fin. Imagínense esa calidad de profesores en el sistema hidráulico, trabajando para el sistema hidráulico y para el sistema educativo, que es todavía peor. Yo no sé cuál sea peor realmente, si el sistema que alguien, una persona como ella, como él, trabaje en el sistema educativo o en el sistema laboral hidráulico. En fin, el caso es que él se jactaba de que a pesar y que él mismo decía que no había suficiente capacidad de filtros para poder quitar varias impurezas del agua potable, se sentía orgulloso de los logros de Zapaed y el gobierno en aquel entonces priista. Claro, como todo tiene su lado bueno y todo su lado malo. Nada más que discrepan en magnitud, por así decirlo. Algunos tienen muchas cosas buenas y otras y pocas malas, y otros tienen muchas cosas malas y pocas buenas, como es el caso del antiguo régimen priista y que lamentablemente ha vuelto a estar en el poder gracias a la ignorancia, corrupción y miedo de millones de mexicanos que día a día tienen que apenas que sobrevivir con un poco de agua y pan o lo que les llegue a la mesa.
pero que gracias a las migajas del gobierno, pues se sienten como si estuvieran en la gloria. Imagínense, si estuvieran en la gloria, pues yo creo que se morirían de un infarto de felicidad en el cerebro, yo qué sé, no lo sé. En fin, son migajas las que tira el gobierno, siempre ha sido así. En fin, retomando lo del profesor Sucho de Zapaet, no podías decirle nada relacionado al gobierno que no fuera algo bueno, porque entonces literalmente se enojaba, se encabronaba y nos gritaba. Los compañeros ahí lo pueden ratificar, pero lo pueden corroborar, pero la mayoría son unos agachones, como hago ver aquí en el comentario, que a uno como alumno, siendo de ingeniería civil, pues uno como alumno lo tiran de loco, a pesar de que fui con el propio director y hablé de varios casos, como el que les comenté con este profesor, eh, tenía una política por las que este director se zafaba rápidamente. Bueno, sé que esto era una crítica al licenciado Gerardo Gaudiano por haber puesto pues esta imagen, este cartel sobre el qué hacer frente a un cambio en la calidad del agua, enfocándose al DF en lugar de enfocarse a Tabasco, pero pues de una vez les comento, o esto viene al guante, viene al saco, el relato de este profesor, y estoy seguro que no nada más en esta universidad, que a pesar que era de paga, una universidad privada, imagínense, una universidad privada con esa calidad y peores, que me tocaron peores, de profesores. Ahora, no quiero ni imaginarme si en las universidades públicas existen ese tipo de profesores o peores. No quiero ni imaginármelos, pero así es. Eh, pues como les digo, a uno como alumno lo tiran de loco, hasta los mismos compañeros estudiantes, siendo agachones como los millones de borregos que hay en el país, en el mundo, hasta ellos mismos te tiran de loco, porque en cierta forma tenían razón, diciendo que que yo no iba a poder, por ejemplo, solo hacer algo. Y efectivamente esa era la política que les comentaba del director en aquel entonces de Tecnociencias de la universidad, que pues cuando hablé con él me dijo que efectivamente yo solo no podía hacer nada, tenían que venir cuando menos un 90% de los alumnos a los que les impartía clases dicho profesor o profesores. Y como sabrán ustedes, hay muchos borreguitos, no solo eh, ciudadanos, sino también en las escuelas, o a la inversa, no solo en las escuelas, y también en todas las ciudades, en todos los países, no nada más en este, que les encanta, les gusta lo fácil, lo, lo fácil, el camino fácil, ustedes ya saben, que muchas veces es lo que se considera hasta por las propias religiones lo que es negativo, lo que es malo, en el sentido vamos a hablar de la corrupción, porque yo así tengo a este término, a esta palabra, la tengo como si fuera la maldad propia. Ciertamente hasta una crítica puede ser vista como negativa, como lo que estoy haciendo. Sin embargo, esto se tiene que dar a conocer, se tiene que saber, porque muchas veces uno, así como yo intenté darle una solución por el medio, vamos a decirle, legal, que es hablando, o como dicen los compañeros, los compañeritos borregos,
acusándolo con el director. Realmente no es una acusación como tal, sino una queja, eh, una forma de justicia, de hacer cumplir la justicia, pero que lamentablemente nunca se cumple la mayoría de las veces, casi nunca se cumple. Este profesor sigue, de seguro sigue dando clases ahí en la VM, como muchos otros profesores. Me recuerdo que un profesor sí se logró que se quitara porque ese era terriblemente, era peor que este profesor, pero ya son otros detalles que los daré a conocer en otro video que sea enfocado a la calidad de profesores, al sistema educativo, e incluso podría hablar también de la reforma educativa, que de poco a nada va a servir para mejorar al sistema educativo en México. Continuando lo que dice el comentario, o que lo que puse en el comentario, pues aquí efectivamente lo que dije al principio, que yo apoyé al gobierno del cambio, entre comillas, del cambio. Esperemos ver los resultados en este sexenio, a pesar de que no está en el poder máximo, que es el de la presidencia, pero sí en el gobierno del estado de Tabasco. Como sabrán, o si no lo saben, en Tabasco se ganó la, vamos a llamarle la izquierda, que apoyó a Andrés Manuel López Obrador durante el 2012. Pues aquí tenemos ya un gobierno de izquierda, pero de poco o nada yo creo que va a servir, porque tiene que ganarse la presidencia todo un partido para poder realmente beneficiar a los estados que tengan o no a su partido. Aunque claro, su partido, si tienen partido en la presidencia y un partido en el estado, es mucho mejor, es mucho más fácil que se sientan los beneficios. Por ejemplo, no hay tantas trabas económicas, de recursos económicos. Por ejemplo, cuando le pedía a Granier, de hecho, siempre decía que la presidencia, como era del PAN, pues no le estaba otorgando rápidamente los recursos económicos o se los negaba, cosa que al final resultó ser en parte cierto y en gran parte falso, porque él se estaba quedando con los recursos económicos que enviaba ahora sí que el poder federal, se los quedaba Granier en buena parte. Fueron varias corruptelas. Por ejemplo, les menciono una que es bien sabido, que es bien sabida por los ingenieros civiles o los que trabajan en la industria de la construcción, o al menos eso fue lo que me hicieron llegar a mí, que el gobierno de Granier cobraba un 10% a las constructoras de lo que ellas ganaran, y muchas otras trabas que, por ejemplo, en los concursos estaban todos amañados. La gran mayoría eran de amigos, compadres, familiares del propio viejo corrupto Simio. Bueno, no tiene caso estar haciendo adjetivos, pero ya sabrán, es un viejo corrupto el Granier. Y claro, bueno, ahorita lo tienen agarrado, pero y le están soltando toda la sopa. Quizás podría decir que hasta un poco de más, pero imagínense lo que si a un solo individuo le sacan, le exprimen o le sacan sus trapos, como dicen vulgarmente, es decir, lo que ocultan de sus corruptelas. Imagínense todo lo que ocultan los demás políticos corruptos que han llegado al poder. Imagínense, ¿no? La gran pudredumbre. No quiero ni imaginarme.
llega hasta niveles estratosféricos, yo creo que a niveles casi universales, no es por exagerar, pero sí son cosas que si nos pusiéramos a ver, es la maldad pura que existe no solo en ellos, sino en todos nosotros. Todos tenemos el bien y el mal, por así decirlo, aunque a veces se entremezclan, no se puede o no deberían de diferenciarse mucho, o algunos que manejan el mal no quieren que se diferencie, e incluso también los que manejan el bien. En fin, es una cosa extraña, porque a veces ustedes deberían de saber ya que eh, se dice que no puede existir el bien sin el mal o el mal sin el bien, pero en fin, eso ya son casi cosas de filosofadas, religiones y pensamientos ya más profundos, pero que van encaminados tienen mucho, todo está, vamos a decir, relacionado, nada más que muchas veces no lo vemos o no lo queremos ver. Y bueno, retomando el comentario otra vez, es que dice, bueno, yo creo que SAS debe ampliarse mucho, necesita más y mejor personal, y cuando me refiero a ampliarse, lo hago desde el punto de vista físico, en sus estructuras, en su infraestructura, hasta en vamos a decirle, su burocracia y su forma de hacer los papeleos, su forma de hacer los pagos, sus casillas, su personal, su personal administrativo, sus trabajadores, sus equipos, su maquinaria, etcétera. Bueno, también su economía, por ejemplo, deben de darle más recursos económicos, es lo que se requiere para poder brindar una calidad de agua notable, porque es sinceramente irónico que Tabasco, con tantos recursos naturales, entre ellos principalmente el agua, padezcamos de escasez de agua, así como lo oyen. Padecemos desde hace décadas de problemas con el agua potable, con el alcantarillado, con las tuberías, con los sistemas de flujo pluvial, inundaciones como las del 2007. No no se hacen los verdaderos proyectos que se requieren, porque hay una manada de imbéciles corruptos en el poder y otra gran manada de borregos estúpidos que, que, que van nada más de lamebotas a ver qué hueso les dan, como perritos falderos, con cerebros, en serio, que a veces hace uno pensar que ellos sí merecen ser tratados como basura, y no uno. Pero en fin, son miles de gentes así que, que degustan de la pudredumbre. Y retomando las cosas religiosas y metacientíficas o de metaciencias, ahora sí que si efectivamente existe eso de la reencarnación, de la religión hinduista, seguramente ellos han sido moscas, o serán moscas, porque definitivamente le gustan de la mierda. En fin, porque retomando lo del SAS, porque si siguen teniendo a personitas como ese pseudoprofesor, entonces comprendo por qué este Estado ha vivido tanto tiempo en la miseria. Porque porque la mayoría, si no es que todos los que trabajan en el gobierno, son unos corruptos. Agachones por el otro lado. Y es irónico, yo tengo familiares que trabajan de burócratas, se quejan del gobierno, pero siguen viviendo del gobierno. Y si uno también pues intenta compartir esas
pues esos pesares, ahora sí que vamos a decir que se queja también uno del gobierno, enseguida te dicen, no te quejes del gobierno, no tiene caso, no puedes hacer nada, no puedes, o sea, maldita sea el día en que, en que las, en que se dejaron amedrentar por la basura. Muchos se dejaron amedrentar, porque yo me acuerdo que yo he conocido compañeros, familiares que efectivamente eran luchones contra estos sistemas, pero envejecieron como todo y el tiempo pasa y se dan cuenta que o más bien no se dan cuenta, más bien cambian su perspectiva y no son, ¿cómo decirlo?, la piedra angular, o no son cambian completamente su forma de ser y se vuelven perros falderos y otros se vuelven completamente corruptos, y es lamentable que no tengan esa férrea convicción como muchos otros los han demostrado. Por eso vivan los héroes como revolucionarios que a pesar de que murieron, a pesar de que les ganaron, ellos, o sea, les habrán ganado quizás quitándoles la vida, pero como dijo Andrés Manuel, que de hecho no es su frase, es una frase de otro gran político, personaje de la historia mexicana, que no recuerdo quién es, Justo Sierra me parece que era: me quiebro pero no me doblo. Se quiebran pero no se doblan. ¿Qué quiere decir esto? Como un árbol, ellos siguen rectos, firmes en su convicción, en lo que creen. Y no los doblegarán, pero se quebrarán, pero no se van a doblegar. Claro, hay otras formas de combatir a estas alimañas. Hay muchas otras formas. Hay la forma de, como algunos dicen, de esperar a atacar así como un tigre, ¿no? Pero la mayoría no lo hace, la mayoría no es así, la mayoría al final de cuentas termina siendo serviles del sistema, como todo mundo, hasta como yo lo estoy haciendo al hacer este video, estoy propiciando el sistema a que florezca, pero al fin de cuentas el sistema es todos somos el sistema. Lo que no podemos permitir es que el sistema tenga niveles altísimos de corrupción. Eso es lo que no ven. Y lo que se confunde, lo que confunden muchos, es que es la lucha contra el sistema, pero luego no entienden ni qué es el sistema o qué es el sistema. Perdón, no entienden qué es el sistema. Y el sistema, como bien les digo, es todos nosotros. Y no lo conforman nada más unos cuantos que están en el poder, que están en el gobierno. Ellos son parte del sistema, sí, pero no son el sistema en sí. El sistema en sí es todo, todo. Lo que ustedes puedan pensar, así de simple. Desde un simple vaso, como vemos ahí, que está cristalino de un lado y el otro vaso está sucio. Incluso aquí vemos otra vez lo que muchos maestros, los que llaman maestros ascendidos, hablaban del yin y el yang, y esto nos los presentan en forma subjetiva. A nuestro subconsciente nos llega
aunque nosotros no lo percibimos como tal, aquí está, este es cristalino, blanco, puro, y este está sucísimo, este vaso de agua está puerco. Eh, el problema es que los que tienen más conocimiento sobre estas, eh, pues no son solo energías, ¿sí? Porque también son materia, como vemos ahí, son como formas de, de lo que estamos conformados todos. Así, no nada más es una energía. Bueno, vamos a hablar que es una energía. Bueno, pues estos que conocen bien todo este tipo de, de, de conocimientos que están más allá del conocimiento, porque eso es lo que significa eh, etimológicamente metaciencia, lo que está más allá del conocimiento mismo, pero realmente es conocimiento también, nada más que muchos no lo conocen, no lo ven. En fin, de hecho, incluso estar uno enojado es parte de una problemática, pero es causada también por estos mismos tipos. En fin, pero vamos a retomar a lo del licenciado Gerardo Gaudiano. Esperemos que, sinceramente yo no sé cuáles son las funciones, aparte de representar, digamos, las quejas o las necesidades del pueblo de Tabasco o de los estados, las funciones que debe tener un diputado, además de ganar miles de pesos, cientos de miles de pesos y millones de pesos al año, cientos de miles de pesos mensuales y millones de pesos anuales, eh, pues no sé qué más sean sus funciones. Realmente la tienen fácil, aunque ellos digan que no. Eh, Sinceramente, los políticos siempre la han tenido más fácil que por ejemplo, que un científico, un ingeniero, un técnico. A nosotros siempre nos lleva, lamento decir la palabra vulgar, pero nos lleva la chingada, y hay otros que se los lleva más porque tienen, yo gracias a mi propia familia no he padecido los severos problemas que otras personas eh, padecen, como es el hambre extremo, el frío extremo o el calor extremo en su caso, el estar sin un techo. Y quizás por eso algunos se comprende en ese punto de por qué se dejan llevar, se dejan influenciar rápida y fácilmente por migajas de estos corruptos políticos. No estoy hablando directamente del licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, pero sí estoy hablando por ejemplo, de regímenes como el del gobierno de Granier. Y pues si el licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa termina siendo uno de estos políticos corruptos, pues que se ponga el saco, si es lo que va a hacer o si es lo que nada más llegó ahí para obtener dinero fácil, pues que se vaya poniendo ya el saco. Si no, pues que me disculpe por haber dicho esto, pero creo que es necesario que tengan muy en mente que ya no estamos en la era cuaternaria, como dicen coloquialmente, no estamos en tiempos en que unas grandes mayorías podían opacar rápida y fácilmente a quien se quejara o levantara la voz o alzara el puño en contra de la opresión. Ya no estamos en esos tiempos. Ahora estamos en tiempos, por ejemplo, del quinto poder, que es este medio, por ejemplo, que es Internet, que es un plus, un extra,
o una espada de doble filo también por el otro lado, porque sabemos que ahora somos blancos más fáciles eh, al prestar nuestra voz por estos medios, ya que nos pueden rastrear aún teniendo toda la capacidad de un hacker para que no nos encuentren si hablamos, como es de los anónimos, pero a mí me parece desde un poco cobarde también el que no muestren la cara y digan, oiga, yo estoy quejándome, yo estoy exigiendo los derechos, mis libertades, eh, porque yo he cumplido las obligaciones, estoy cumpliendo al margen de la ley y ustedes no lo están haciendo. Pero claro, esto al fin de cuentas a alguien que es corrupto le vale un carajo. A alguien que es corrupto y que está en el poder no le importa. Es lo de menos. Pero creo que es un plus o es una forma de ejercer también lo que es la democracia, o la supuesta democracia, los poderes del pueblo, que por cierto no nada más del lado derecho, vamos a decirle, con los liberales y los neoliberales y los demócratas, que es dentro de lo que se basa también parte del sistema capitalista. Pues también del otro lado, del sistema comunistoide, como le llaman algunos, el sistema comunista, también hizo muchos aportes y creo que es otro de las formas de darle poder al pueblo. Esperemos que la próxima vez que el licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa saque algo, pues sea más enfocado a este estado al cual está representando y no nada más sea un copy-paste, porque seguramente esto fue un copy-paste, o sea, copiaron y pegaron lo que sacan del DF, porque así ha sido la mayoría de las cosas, la mayoría de las leyes, la mayoría de los reglamentos, por ejemplo, yo en los reglamentos de construcción, la mayoría están basados en el DF, aun cuando hay algunos pequeños tecnicismos, algunas constantes, por ejemplo, eh, que varían. eh, en este caso, en ingeniería civil, por ejemplo, varía el terreno. No es lo mismo el terreno del DF que el terreno de aquí de Tabasco, que es más arcilloso, el suelo es más arcilloso. Eh, y sin embargo, utilizan casi completamente las leyes, los reglamentos que publican en el DF, y estos a su vez se basan en lo que publican gobiernos extranjeros como en Estados Unidos. La mayoría está basado en lo que es Estados Unidos, o sea que no hay nada, no hay ni siquiera desarrollo, no hay algo nuevo, no hay novedad, no hacen por hacer sus propias leyes y reglamentos auténticos que sean puramente mexicanos, no hay estudios, por eso la mayoría de las fugas de cerebros se los tragan países como Estados Unidos. Pero esto no lo ven ni lo quieren ver los gobernantes corruptos, porque la mayoría, bueno, la mayoría de los gobernantes porque son corruptos, porque, bueno, el dinero es su ambición. Caramba, es para que ya hubieran invertido miles de millones de pesos en la ciencia y ahorita estaríamos teniendo nuestra propia NASA en México. No sé cómo les gustaría que se llamase la, la, eh, la, la Agencia Espacial Mexicana, por ejemplo, AM, no sé, muchas cosas que aquí en México se podrían hacer, pero no se hacen porque son unos agachados, lamebotas de gobiernos extranjeros, específicamente del gobierno de Estados Unidos.
Y cuando, imaginemos que, y estoy seguro que cuando gane, digamos que hay una tercera guerra mundial, y si llega a perder Estados Unidos, México va a ser vasallo de quien gane la guerra. Porque siempre ha sido así, como cuando, por ejemplo, Francia estaba siendo victorioso por algo mismo en aquellos tiempos, eh, mucho antes del porfiriato, eh, hubo una gran influencia aquí en México de Francia, y por eso Porfirio Díaz, caramba, hizo varias estructuras, varios edificios, varios parques con ese toque afrancesado, no nada más aquí, también en otros países como Canadá, por ejemplo. En fin, el caso es que, como dice el dicho, el que gana la guerra escribe la historia la escriben los ganadores, los vencedores. Si México, digamos, hubiera ganado la guerra contra Estados Unidos en 1848, me parece, seguramente que México, que Estados Unidos, ahorita gran parte seguiría formando, si no es que todo, de México, y en lugar de tener como segundo idioma el inglés, nosotros seríamos el primer idioma, bueno, que de hecho sería el español, porque ya estaba instaurado el español como base, a raíz también de la conquista de México por parte de los españoles. A fin de cuentas, es quien gana, es quien pone las reglas. Por eso es importante que se ganase, que México ganase, cuando menos su independencia pura, y no tuviéramos que estar de vasallos de países extranjeros, sino hacerlas de tú a tú, vamos a hacer negocios con Estados Unidos, vamos a hacer los negocios eh, de manera del tú a tú, eh, de manera justa, que no haya desequilibrios como fue el TLC, pero esto les vale madre a muchos, les vale madre y hasta se aprovechan algunos, los que tienen el poder, y y alguna que otra sanguijuela que degusta de eso. La mayoría de las universidades influencian a sus alumnos a que se larguen de México a estudiar al extranjero y trabajar en el extranjero, a vamos a llamarle un malinchismo tremendo que hay en México. Caramba, no sé qué diablos les pasa por la cabeza. Yo, en serio, no sé. En fin, pues esa es mi larga eh, opinión. Sé que dije que iba a ser breve, pero pues creo que era necesario decir todo esto. Saludos y que estén bien.